Saludos a todas las personas que se han unido a este conversatorio de manera virtual y a quienes nos acompañan aquí. Como saben los que me conocen, mi nombre es Rebeca de León Ríos. Hace tan solo 35 años me gradué de la Escuela de Derecho de la Universidad de Puerto Rico. Durante esa treintena de años he estado inmersa en la dinámica del litigio, como abogada de demandantes y de demandados, y por los últimos 18 años fui jueza superior del Tribunal de Primera Instancia. Allí presidí salas de relaciones de familia, asuntos de menores, asuntos de lo civil, recursos extraordinarios y asuntos electorales. Tan reciente como en marzo de este año, me jubilé, pero como pueden apreciar, no me retiré. De hecho, no me dejaron retirar. No hice nada más que colegiarme y las licenciadas Migdalia Fraticelli y Daisy Calcaño, sin demora innecesaria, como dice una regla de procedimiento criminal, me invitaron a formar parte de la Comisión de Derecho Civil de este ilustre colegio de abogados y abogadas, a lo que accedí, ya que para mí es un verdadero privilegio y les agradezco la distinción. Y con la misma rapidez que fui reclutada, me encomendaron el diseño de este conversatorio. En unión a las distinguidas compañeras de panel, a las que mencionaré en estricto orden en el que se dirigirán a ustedes y cuyas credenciales reseñaré más adelante. Licenciada Keila M. Díaz Morales, Grisel Lugo Santiago y Nereida Cortés González. En este foro, que hemos intitulado Una abogacía de excelencia, bondades y valores que le inspiran, analizaremos ciertas conductas en las que incurren algunos colegas que afectan la buena marcha de los procesos judiciales. Actos y expresiones que emergen de la tramitación de los casos y que podrían constituir una desviación ética. Es nuestro objetivo identificarlos y ofrecer recomendaciones para su erradicación y con ello encaminarnos hacia una abogacía de excelencia, una abogacía que promueva la pronta resolución de los problemas de las partes que acuden a los tribunales y a su vez propicie la disminución de los procesos disciplinarios que tienen origen en conductas que son contrarias a las normas éticas que rigen los procedimientos judiciales. En armonía con lo que he expresado, repasaremos la regla de procedimiento civil número 1, que nos ordena interpretar las reglas de manera que faciliten el acceso al tribunal y que los procesos garanticen una solución justa, rápida y económica. Además, abordaremos la regla 9 de procedimiento civil, que impone una importante responsabilidad a las abogadas y abogados a la hora de estampar su firma en un documento y, por supuesto, los cánones de ética judicial y profesional. En particular, discutiremos el canon de ética 13, que versa sobre el trato que deben dispensar los jueces y juezas a los participantes del procedimiento adjudicativo. También discutiremos el canon 14 de ética judicial y todos los cánones de ética de la profesión de abogados que rigen nuestra conducta en los tribunales. En cuanto al formato de este conversatorio, aunque haremos referencia a las normas jurídicas citadas, es nuestro interés que este foro sea ilustrativo y vivencial, porque aunque las normas éticas que rigen la profesión están escritas y sabemos dónde encontrarlas, así como la abundante casuística interpretativa de los cánones de ética, que al tenor de su poder inherente de regular la abogacía, nuestro Tribunal Supremo ha producido, soy de la opinión de que para un entendimiento cabal de los eventos que podrían desembocar en una acción disciplinaria, nada como la experiencia. En ese ánimo y con el fin de que podamos nutrirnos de la experiencia de las panelistas, 3 ex juezas representativas de todos los niveles jurisdiccionales de nuestro ordenamiento jurídico, municipal, superior y apelativo, diseñamos este foro para ustedes.
En el día de hoy, en consonancia con el lema de la Asamblea número 182 de este insigne Colegio de Abogados y Abogadas, que nos invita a reflexionar sobre la hermandad, solidaridad, valentía y respeto que deben distinguirnos, proponemos una mirada a las normas éticas que nos regulan a través de los ojos de quienes día tras día observaron su práctica desde el estrado. Comenzaremos presentando una situación de hechos hipotética sobre un asunto de naturaleza civil que tiene su génesis en la sala municipal. Luego continúa en la sala superior hasta llegar al Tribunal de Apelaciones. La licenciada Keila Díaz Morales, ex jueza municipal, iniciará la discusión. Continuará la licenciada Grisel Lugo Santiago, ex jueza superior, y en el tercer turno la licenciada Nereida Cortés González, ex jueza del Tribunal de Apelaciones. En estos momentos voy a hacer una breve referencia a las credenciales de la primera panelista, la licenciada Keila Marí Díaz Morales. La licenciada Keila Marí Díaz Morales obtuvo su Juris Doctor en la Escuela de Derecho de la Universidad de Puerto Rico, donde recibió el Premio de Derecho Público 2011. Fue oficial jurídica del pasado juez presidente del Tribunal Supremo de Puerto Rico, Federico Hernández Denton, y del actual jueza presidente, honorable Maite de Oronoz Rodríguez. Además, fungió como asesora del secretariado de la Conferencia Judicial y Notarial del Tribunal Supremo de Puerto Rico. Posteriormente fue asesora legal y legislativa auxiliar de un gobernador, donde impulsó políticas públicas a favor de la equidad de género, el derecho a la educación y la protección laboral para las personas que se dedican al trabajo doméstico. Desde el año 2016 al 2021 ocupó el cargo de jueza municipal. En la actualidad ejerce como abogada y notaria en la práctica privada. Sí. Es la artífice del proyecto Heredar en Paz y autora del libro que lleva el mismo nombre. Es coautora del libro Vivamos Mientras y ha publicado varios artículos de revista jurídica sobre legitimación activa y la figura del desacato criminal ordinario. Además, es integrante activa de 5 comisiones del Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico, a quien le damos la bienvenida. Muchas gracias. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Saludos a todos y todas y todos. En este momento voy a dar paso a la lectura de la situación de hechos hipotética que va a servir de marco al desarrollo de este conversatorio. Esta es la situación. El licenciado letrado presentó, en representación del señor cliente, ante la sala municipal del Tribunal de Primera Instancia, una querella al amparo de la Ley 140 sobre controversias y estados provisionales de derecho, en la que solicitaba que se prohibiera al señor vecino construir una muralla en la colindancia de las propiedades de las partes y que removiera los materiales de construcción que colocó en la colindancia. El licenciado redactó la querella para el señor cliente y lo acompañó al tribunal para presentarla. Se encontraron con una sala de espera repleta de gente, que es lo usual en las salas municipales de nuestro país. El licenciado se aproximó al área de alguaciles para inquirir qué juez estaba de turno, pero le fue negada la información. Luego de 3 horas y media esperando, pasaron ante el juez Justo Justiniano, el cual informó que leyó la querella y determinó que citaría una vista para que estuviera presente el señor vecino, de manera que pudieron emitir el remedio que se estaba solicitando. El licenciado letrado solicitó reconsideración, argumentó vehementemente que al señor cliente le urgía que el remedio se dictara desde ya, pues la obra podría ser completada durante los días que transcurrirían hasta la fecha de la nueva vista. Destacó que él y su cliente llevaban más de 3 horas esperando, por lo que le resultaba inaudito que el tribunal ni siquiera escuchara su prueba. El juez Justiniano dijo:
No ha lugar a la moción de reconsideración. La vista ha terminado. Pueden retirarse. El licenciado letrado salió molesto de la sala, quejándose en alta voz porque le hicieron perder su tiempo. Licenciada Díaz, Díaz Morales. Correcto. Ajá. Con esa situación de hechos que hemos relatado, le pregunto, ¿qué observaciones usted tiene con respecto al descargo de las funciones del representante legal del señor cliente en la sala municipal, que usted bien conoce, porque usted fue jueza municipal, ¿correcto? Correcto. Primero que todo, muchas gracias al Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico y a la Comisión de Derecho Civil por la oportunidad que nos han dado a todas nosotras para poder dirigirnos a ustedes. Y sobre todo, gracias a ustedes que están viendo este esfuerzo, el resultado de este esfuerzo que nosotras hemos aunado. Saludo también, buenos días, buenas tardes, buenas noches a ti, colega, que estás viendo esta grabación en cualquier momento del futuro. Muchas gracias por el apoyo a esta comisión y sobre todo por apoyar a nuestro colegio siempre. En efecto, esa situación de hechos es frecuente y son muchísimas las observaciones que puedo realizar con relación a lo que nos acabas de relatar con tanto interés y tanta entonación. Me ha encantado esta historia. Lo primero que quisiera resaltar es algo bastante básico, que ustedes pudieran pensar, pero ¿por qué ella nos está hablando de esto si nosotros no somos estudiantes de Derecho, ya somos abogados, abogadas, abogadas practicantes? Bueno, les puedo decir por experiencia que muchas veces se puede apreciar que el representante legal que llega tal vez no tiene muy claro cómo es que funciona la sala municipal. Puede ser por muchas razones, porque está acabado de juramentar o porque usualmente se dedica a lo que es la practicante, sala superior, que es muy distinta. Quisiera resaltar que en la sala municipal es imposible prever cuántos casos se van a atender por día. ¿Por qué? Porque usualmente recibimos lo que llamamos así en la práctica los walk-in. Y no solo los walk-in de las denuncias que nos presenta Fiscalía, porque hay también quien piensa que solo nos dedicábamos a eso. Aprovecho y hago la salvedad que si hablo como si todavía fuera jueza, todavía estoy haciendo mi cambio de sombrero a abogada notaria, así que me disculpan cuando de pronto vean que patino un poquito ahí. Hay personas que piensan que solo tratamos las denuncias criminales. Como ustedes saben, uno nunca sabe a cuántas personas van a arrestar en un día. Y también en la sala municipal se atienden lo que son las peticiones civiles, que son las peticiones de orden de protección al amparo de distintas leyes y las órdenes, las peticiones que se solicitan relacionadas con asuntos de salud mental, que son asuntos de emergencia. Por consecuencia, uno nunca sabe cuántas personas van a presentar sus denuncias o van a presentar sus solicitudes civiles. ¿Qué pasa? Que las solicitudes civiles, ciertamente por disposición de ley, tienen que ser citadas en un término específico que usualmente es muy corto. Ustedes dirán, pero entonces, ¿por qué citan tantos casos para el mismo día? Pues porque la ley así lo exige. Esto tiene como resultado que puede que usted llegue a la sala municipal y la sala municipal esté repleta de gente. Se va a encontrar probablemente a un equipo de alguaciles que están haciendo lo mejor que pueden, a un equipo de secretarias que están haciendo lo mejor que pueden y a un juez, jueza que está tratando de atender los asuntos con la mayor celeridad posible. En ese escenario es preciso resaltar, identificar, asimilar que nosotros, los representantes legales, no es como que estamos yendo a un lugar privado a recibir un servicio que estamos pagando y que tenemos derecho a que se nos trate de tal o cual manera. Sí, hay un derecho a que se nos dé un servicio efectivo, pero no olvidemos que nosotros somos funcionarios del tribunal. Nosotros somos parte de esta maquinaria y nosotros tenemos el deber ético de hacer que esa maquinaria funcione bien y que le sirva bien a nuestra ciudadanía. Siendo así, cuando ustedes se encuentren con que llegaron a la sala de espera que está repleta de gente, establezcan puente de comunicación efectivo con el equipo del tribunal para que puedan asistirle en la organización del calendario.
Sobre eso, también quisiera resaltar que nosotros, les abogados, siempre vamos a velar por el mejor interés de nuestro cliente. Nosotros vamos a coger los casos en los cuales nosotros creemos. Sin embargo, cada caso puede tener uno de dos resultados. O se gana o se pierde. Es nuestra responsabilidad tener claro cualquier tipo de resultado en el trámite que estamos llevando a cabo, dejárselo saber al cliente y no crearle falsas expectativas. En la sala municipal usualmente las personas llegan solas. Es bien raro que lleguen, por ejemplo, con una petición civil acompañadas de un representante legal. Eso significa que cuando la persona llega sola, el alguacil le entrevista, a su mejor conocimiento le provee el formulario que entiende que le aplica, la persona se sienta a llenar el formulario, surgen 1000 preguntas y eso tarda. Si usted está representando legalmente a alguien en un asunto de naturaleza municipal, busque el formulario en poderjudicial.pr, descárguelo y llénelo en su oficina, en su comodidad, dialogue con su cliente y así está haciendo una contribución invaluable para lo que es la maquinaria del quehacer judicial, porque ya llegas con ese formulario lleno, ya llegas con toda la información pertinente identificada y demás. Ahora bien, aquí viene otro detalle muy importante y que se da lamentablemente con mucha frecuencia. Tenemos el deber de ser honestos, de honestidad, de ser sinceros, sinceras, sinceres y de no inducir al tribunal a error. No omita hechos materiales, no omita detalles que el tribunal debe conocer y sobre todo no utilice la sala municipal para relitigar asuntos que ya están o ya fueron atendidos por la sala superior. Eso no es correcto, eso es antiético y eso va en contra de nuestro deber de no llevar litigios que son inmeritorios. Licenciada, en la situación de hechos que estamos analizando, ¿verdad? Para poder ilustrar todo eso que usted ha comentado, le pregunto específicamente sobre esa actitud del abogado, del señor cliente, si a la luz de todo eso que usted está comentando, si usted entiende que él cumplió con todos esos criterios, ¿verdad?, que usted está señalando que deben prevalecer en una sala de investigaciones municipal. Bueno, dándole el beneficio de la duda, podemos pensar que es un colega que desconocía cómo funciona la sala municipal, por eso les he hecho la clase básica de cómo es el manejo administrativo de este tipo de sala. Y también podemos ver que iba muy seguro de lograr defender los intereses de su cliente, pero sin tener presente algo que también es de conocimiento común, quizás en el derecho sustantivo, de que en la ley 140 sobre controversias y estados provisionales de derecho no existe una vista ex parte, no está autorizado el tribunal a otorgar un remedio sin haber escuchado la otra parte primero. Así que cuando le creamos una expectativa al cliente de que voy a ir allí y vamos a obtener el remedio hoy mismo, estamos actuando de manera incorrecta. Por otro lado, nosotros los abogados tenemos que saber perder también, y aquí no necesariamente se perdió, o sea, tienen todavía la vista final o la vista en su mérito citada. Tenemos que tener claro cuáles son las distintas alternativas de lo que puede suceder y si no prevalecemos de la forma en que nosotros queremos prevalecer, tenemos unas vías, tenemos reconsideración, tenemos el derecho apelativo y si nosotros entendemos que se nos trató de una manera incorrecta en el tribunal, también está el ámbito disciplinario. Ahora bien, en ese mismo tenor del ámbito disciplinario, el Código de Ética Profesional nos exige que nosotros evitemos ataques injustificados a lo que es la apariencia del tribunal. Nos tenemos que aguantar esas ganas de decir nuestra insatisfacción en sala de espera o en los pasillos, porque lo que estamos haciendo es dando una imagen de que el sistema no funciona y esa no es nuestra misión. Nuestra misión es que la ciudadanía pueda confiar en que tiene un poder judicial que va a poder atender su controversia y que no va a ser necesario que la persona coja la justicia en sus manos. Así que si uno está insatisfecho, insatisfecha, use la vía legal correspondiente y evite ese tipo de comentario que el licenciado hizo en los lugares incorrectos.
Licenciada, y con respecto al manejo del juez, ¿verdad?, su actitud, cómo atendió el caso, cómo lo manejó en esta situación de hecho, ¿qué nos tiene que decir? Bueno, aquí lo primero que tenemos que decir, todas fuimos juezas. A los jueces, a las juezas, les aplica de todas formas también el Código de Ética Profesional, le aplican los dos, los cánones de ética judicial y el Código de Ética Profesional también. Y también nosotras queremos hablar un poco sobre la función de la judicatura, porque cada una de las personas que esté viendo este conversatorio bien podría ser nombrada a la judicatura. La misma explicación que di sobre esa comunicación, esa información que debemos dar al ciudadano, ciudadanas sobre las distintas alternativas que puede tener como resultado su proceso, aplica al juez, a la jueza, al juez. Tienen que resolver de forma clara, que la persona le entienda qué fue lo que pasó, cómo es que yo entré a la sala y en 20 segundos me despacharon así como que se ha acabado la vista. Esa no es la forma de hacer justicia. Se entiende que hay veces que uno está en el estrado y uno no, les jueces están en el estrado y lo que puedo dar fe de lo que se escucha es el murmullo de la sala y que uno está pensando, necesitamos atender los casos con rapidez porque quedan otros 30 casos más, pero los casos se atienden bien para que la persona se vaya con la sensación de que fue escuchada, de que fue atendida. Así que primero que todo, una información correcta, una comunicación correcta y asegurarse de que la persona entiende. Eso de que yo soy responsable de lo que te digo y tú eres responsable de lo que tú entiendes, no es correcto, sáquense eso de la mente. Uno es responsable de lo que la persona entiende también porque en comunicación efectiva uno tiene que corroborar que la persona te entendió. Además de eso, yéndonos ya a lo que es más sustantivo en cuanto a Ley 140 y el manejo de la información que se le proveyó, los jueces tienen el deber de indagar sobre su competencia, de asegurarse de que lo que está escrito en el papel es correcto, de que el papel contiene todo lo pertinente, que si hay alguna duda, pues esa duda se pregunte, o por lo menos hacer una serie de preguntas para poder evaluar el demeanor, el comportamiento de la persona para poder hacer una adjudicación de credibilidad, porque muchas veces se presentan peticiones que en el papel se ven muy bonitas y muy meritorias, pero cuando le preguntas a la persona te das cuenta de que a todas luces todo es mentira. Así que el juez también tiene ese deber de indagar y de proveer una información correcta a la persona que tiene de frente, tanto el abogado como la persona que está solicitando el remedio al tribunal. Muchas gracias, licenciada. Ahora, en este momento, le pregunto a las compañeras si coinciden con la apreciación que tuvo la compañera sobre ¿verdad?, la situación fáctica, el trámite que se le dio a ese asunto. Yo sé que ustedes van a discutir la situación desde otra perspectiva, pero todas hemos pasado por la sala municipal, así que yo por lo menos coincido 100% con lo que usted ha expresado, licenciada. Le pregunto a la licenciada Grisel Lugo, que también fue jueza municipal, sí, así que conoce de primera mano, y la compañera Nereida Cortés también fue jueza municipal, así que ambas conocen de primera mano, y yo creo que hasta las veía sintiendo, pueden identificarse con lo que decía la compañera Díaz, licenciada Lugo. Sí, sin duda lo que ha expresado la compañera coincidimos plenamente. Y digo, y añado algo distinto ahora, la pandemia ha cambiado las cosas. Ahora las vistas son por Zoom y esas vistas se alargan, son extensas, duran 2 horas y media, duran más. Y eso atrasa los procesos, porque eso significa que ese juez tiene que atender numerosos casos. Si el abogado va preparado, identificado ya la controversia y con los elementos claros y se lo puede transmitir al tribunal, facilita la solución de su caso. Si se pone a argumentar, atrasa. Hay que estar enfocado en cuáles son los hechos que provocan la controversia o que crean las controversias y la solución o el remedio que se pide. Eso va a llevar a una solución más rápida. Gracias, licenciada. Licenciada Cortés.
sí, yo también no solamente coincido, plenamente adopto, ¿verdad?, todas las ideas que ella ha traído a la consideración de la audiencia. No podemos perder de perspectiva que el primer contacto de un ciudadano con su sistema usualmente es en esa sala de investigaciones, que va tenso, por más sencillo que nos parezca a nosotros, ¿verdad?, el asunto que trae a la consideración, para esa persona es su problema, es el problema mayor, va nervioso, va tenso, hay un clima en esa sala de investigaciones que no es un clima de paz. Así que el rol que ejerce ese abogado en ese momento para que la justicia y la verdad pueda llegar al tribunal depende mucho de que lo desempeñe bien. Gracias, licenciada. Bueno, y llegó el día de la vista citada. Ahora vamos a ver qué pasó con el caso. Llegado el día de la vista, la jueza justiciera llamó el caso. Aquí cambió el juez. Ahora es una jueza. La jueza justiciera llamó el caso. Entró el licenciado letrado junto al señor cliente. Además, compareció el querellado señor vecino. Se les tomó juramento y el licenciado letrado comenzó a desfilar prueba. Cuando llegó el turno del señor vecino, le indicó a la jueza que tenía abogada, pero que estaba en otra vista. La jueza le preguntó, ¿por qué no lo dijo antes? El señor vecino contestó, fue que no me atreví. El tribunal decretó un receso y unos 50 minutos después retomó la vista. La licenciada Togada se excusó por no haber estado cuando el caso se llamó. Explicó que llegó a la hora citada, pero como no llamaron el caso, se fue a atender otro señalamiento que tenía. La jueza justiciera aceptó la excusa y preguntó a los abogados si habían tenido la oportunidad de conversar para llegar a algún acuerdo. Contestaron que no, por lo que empezó nuevamente el desfile de prueba. En la vista, los ánimos entre los abogados se caldearon y la juez tuvo que intervenir en varias ocasiones porque la licenciada Togada objetaba cada frase que el licenciado letrado decía. Asimismo, las partes se provocaron mutuamente con comentarios y gestos corporales, lo cual requirió que la jueza justiciera estuviera interviniendo constantemente con los abogados. Luego de 2 horas y media de vista, la jueza justiciera explicó que de la prueba surgió que la muralla de cemento, que era el eje de la controversia entre los vecinos, ya estaba casi construida desde antes de haberse presentado la querella, que solo faltaba empañetar y algunos detalles menores. Por consiguiente, solo ordenaría al señor vecino que detuviera la construcción y orientó a las partes para que acudieran a la sala superior. El licenciado letrado pidió reconsideración y solicitó que se le ordenara al señor vecino que demoliera la pared que había construido y removiera todos los materiales que colocó en la colindancia de las propiedades para que las revirtiera a su estado original a su costo. La jueza justiciera denegó reconsiderar y explicó que solo podía proveer el remedio provisional que había emitido, que la acción para demoler la estructura debía presentarse ante la sala superior, pues la sala municipal no tiene competencia para ordenar un remedio completo, como sería la demolición y todo lo que se estaba pidiendo, demolición y más el recobro de gastos. Eso, pues la juez entendió que estaba fuera de su alcance conceder. Así que en estos momentos, esa situación de hecho, como ya vamos para la sala superior, pues la vamos a discutir a través de la mirada de la licenciada Grisel Lugo Santiago, pero antes voy a darle unos breves datos sobre sus credenciales en la mañana de hoy.
vamos a ver por qué la licenciada Grisel Lugo Santiago está cualificada para hablar de ese tema de la Sala Superior. La licenciada Grisel Lugo Santiago en el 1983 obtuvo su Juris Doctor cum laude de la Universidad Interamericana de Puerto Rico. Posee una maestría en Derecho de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico. Además, posee 30 créditos conducentes a un doctorado en Derecho de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico en consorcio con la Universidad de Valladolid, España. De los 34 años que sirvió al país desde la esfera pública, 31 de ellos fueron en el Poder Judicial, como oficial jurídico del juez asociado del Tribunal Supremo Honorable Peter Ortiz, que en paz descanse. Además, laboró en el secretariado de la Conferencia Judicial y fue subdirectora del Instituto de Estudios Judiciales, antecesor de la actual Academia Judicial puertorriqueña. En el 1994 incursionó en la práctica privada de la profesión, atendiendo mayormente asuntos civiles. En el año 2000 fue nombrada jueza municipal, cargo que ostentó hasta el 2008. Como jueza municipal estuvo asignada a la Sala Municipal de Carolina, Aybonito, Trujillo Alto y San Juan. Además, presidió y colaboró en la implantación de la primera sala especializada de violencia doméstica en la Sala de Investigaciones de San Juan. En el año 2008 fue ascendida al cargo de jueza superior, cargo que ocupó hasta el año 2020. Tuvo asignada las salas de relaciones de familia y de asuntos de menores, así como su coordinación. Coordinó la implantación del proyecto piloto de la Corte de Drogas Juvenil y programa de justicia para la niñez de la región judicial de San Juan. La licenciada Lugo ha ofrecido cursos de enfermería forense, evidencia, procedimiento criminal, entre otros, y fue recurso docente de la Academia Judicial Puertorriqueña. En la actualidad es abogada de la práctica privada y forma parte de la Comisión de Derecho Civil, de la de Violencia de Género y de la comisión que evalúa el funcionamiento de la Oficina del Fiscal Especial Independiente de este ilustre colegio. Además, colabora con las clínicas de las escuelas de Derecho de la Universidad Interamericana y de la Universidad de Puerto Rico en la formación de los futuros miembros de la profesión. Licenciada Lugo, bienvenida, aunque ya le había dado la bienvenida nuevamente a este conversatorio y de verdad nos privilegia su comparecencia. Ya usted escuchó la relación de hechos, ya pasamos por la sala municipal y ahora resulta que a tono con lo que resolvió la jueza justiciera, pues, el señor cliente pasó para la sala superior buscando su remedio completo, por decirlo así. ¿Qué nos tiene que decir, según su experiencia, sobre las cualidades que deben distinguir al compañero abogado, ¿verdad? Ya vimos cómo se comportó en la sala municipal el abogado, ahora se fue para la otra fase superior. ¿Y qué se espera de ese abogado, ¿verdad? ¿Cuáles son sus comentarios sobre ese abogado o abogada que va en representación de su cliente, que ya para fines de su cliente perdió, ¿verdad? Su primer reclamo? Ante los ojos del cliente, él perdió su primer turno porque no logró su objetivo final. ¿Qué se espera de ese proceso? Pues para mí es un placer poder estar con estas buenas amigas, porque han sido mis compañeras a través de los 20 años que estuve en el estrado, nos conocemos y es un placer estar aquí. De entrada, agradezco la oportunidad de poder compartir lo aprendido durante mis años de experiencia profesional en el campo de la abogacía, ya sea como jueza u otras funciones. Lo hago con mucha humildad en la confianza que lo que aquí comparta sea de beneficios para todos. Conforme a mi experiencia, puedo decir que el norte para cumplir a cabalidad con la responsabilidad profesional, ya sea como abogado asesor, abogado litigante o juez, hay que tener humildad, hay que ser estudioso,
Hay que prepararse y hay que ser diligente. Son cualidades esenciales para que usted pueda ser exitoso. La humildad te lleva a aceptar lo que no sabe y a saber preguntar. Hay que saber también a quién se pregunta, pero hay que buscar ayuda. No todo se sabe, aunque todo está escrito. El estudio y la preparación es la fortaleza que desarrollas para ser exitoso en la tarea a realizar, al redactar la demanda, al preparar el directo, al preparar el contra, el informe de conferencia con antelación al juicio y tantas otras cosas. El ser diligente te lleva a anticipar posibles situaciones en el caso. ¿Qué testigo no está disponible? ¿Cuándo es que va a estar disponible? Hay que tomar deposición, no hay que tomar deposición. Todo eso se evalúa. Temprano en mi profesión yo aprendí, como oficial jurídico en el Tribunal Supremo, y me imagino que Keila también, que los casos se ganan abajo. Eso es algo que a mí me impactó. Yo recuerdo cuando yo dije, Dios mío, ¿cómo es esto? Es verdad, los profesores te lo dicen en la escuela, pero tú no lo ves tú no lo crees hasta que lo vives. Y yo lo viví. Por eso es la importancia de que ese caso abajo esté bien llevado, que ese abogado sea bien diligente. El poder inherente del Tribunal Supremo para regular la abogacía es la base legal en la que descansan los cánones de ética de la abogacía y regulan la conducta del abogado en 4 ámbitos. La conducta del abogado frente al tribunal, la conducta del abogado frente al cliente, la conducta del abogado con los compañeros y la conducta del abogado en su vida personal. ¿Qué cosas hace? Es decir, los jueces estamos bien, y digo estamos, ahora digo yo como dijo Keila, se me pasa. Es difícil, ¿verdad? Pasar esa página. Fueron tantos años y era una función que yo amé y disfruté. Los jueces estamos todo el tiempo regulados por los cánones de ética y vigilados allí, ¿verdad? Y todo el proceso es grabado. Pero los abogados están igual. Los abogados igual, los cánones de ética regulan cada paso de su conducta en la vida profesional y en la vida personal. De entrada voy a traer a ustedes unas 6 situaciones conflictivas que demuestran lo que no es una abogacía de excelencia y que yo conocí de primera mano. ¿Sabes? Por ejemplo, y que yo estoy seguro que los que me están escuchando aquí y en la audiencia reconocen, abogada o abogada que no notifica las mociones al abogado de la otra parte o las notifica tarde. El abogado varón que no incluye en el certificado a la abogada mujer del otro bufete, pero sí incluye al varón de ese bufete en las notificaciones que hace el tribunal. Que quede claro que le notifica la moción, es que no le incluye el nombre de ella en el certificado al tribunal. Abogado que le escriba al abogado nuevo de la otra parte, un nuevo abogado asumió representación, que lo único que falta de hacer en el caso es preparar el informe de conferencia con antelación al juicio. ¿Y qué sucede? El abogado nuevo hace su homework y ¿qué encuentra? Que el abogado que le escribió no había contestado el descubrimiento de prueba que le había sido cursado por la anterior abogada. Si ese no hubiera hecho su homework, imagínese a qué se expone. Una impericia. El abogado que representa al promovente le notifica, o la abogada, que le notifica a la otra parte que está por derecho propio el escrito, pero no le incluye los anejos. Presenta la moción, presenta la petición, pero no le incluye los anejos. Y cuando se le pregunta por qué no los incluyó, ay, que yo entendía que no tenía que hacerlo. Esa es la excusa que le da. El abogado que contesta la notificación del enlace que ahora mandan por Zoom de una vista, que ¿verdad? Le dicen tiene vista señalada para el lunes tal, y la vista, ese señalamiento data de 3 meses atrás, que el tribunal lo señaló, y la abogada o el abogado le contesta que está llegando a Puerto Rico ese mismo viernes a las 7:20 y que el próximo lunes tiene 2 vistas a la misma hora, por lo que no podrá estar en esa vista. Por el Zoom, o sea, no presenta moción, lo hizo en el reply a la notificación de vista. Y el abogado o abogada que dentro del procedimiento de descubrimiento de prueba se niega a entregar unas capitulaciones matrimoniales y hace tácticas para alargar y no entregar este documento. El tribunal señala una vista para poder atender ese asunto del descubrimiento de prueba que está paralizado a ver a qué responde. Y en la vista, el abogado dice muy cándidamente que el cliente le acaba de recordar que él fue el notario que otorgó las capitulaciones matrimoniales, por lo cual tiene un claro conflicto y no puede ser el abogado de récord. Todas esas cosas pasan y yo las vi. Y yo estoy segura que aquí podríamos todas dar ejemplos distintos sobre eso. Ciertamente, las conductas descritas se apartan de la excelencia que se espera
en la abogacía y de la cortesía mínima que se debe entre compañeros. Lo lamentable es que el efecto de estas situaciones, de las situaciones antes expuestas, es que alargan el litigio, encarecen el mismo, requiere la intervención del tribunal en asuntos que se apartan de los méritos del caso y por ende sobrecarga todo el sistema. Y entonces la imagen que se proyecta es que es una justicia tardía. Y estamos claros que justicia tardía no es justicia. Digo, de entrada les tengo que decir ante todas estas situaciones, no coja estrés. Hay que aprender a no tomar estrés, porque nos da estrés, tanto al juez como al abogado que se enfrenta a esas situaciones. Hay que fluir, hay que buscar esa paz para poder continuar, porque nosotros escogimos esto. Licenciada, una pregunta. Hay como una percepción de que las reglas de procedimiento civil, porque usted está mencionando, ¿verdad?, que ya una vez el caso va a sala superior, pues va a haber descubrimiento de prueba y que se espera, ¿verdad?, como en la situación de hecho, se espera que ese abogado que vaya a atender ese asunto, pues cumpla con todos esos atributos que usted ha mencionado, de que sea diligente, de que notifique, etcétera. La pregunta que tengo es si usted entiende que las reglas procesales en alguna medida contribuyen o no contribuyen a que ese proceso sea de manera ordenada y que se pueda cumplir, ¿verdad?, con un trámite ágil, rápido. O sea, ¿qué es lo que está impidiendo que ese trámite sea ágil? Voy más bien por esa línea. Sí. Si es el uso de esos mecanismos que establecen las reglas de procedimiento civil o es cómo se usan por los abogados y abogadas esos mecanismos. Es el cómo, porque las bases de las reglas de nuestro procedimiento civil están dirigidas a que sea un proceso ágil, sea justo, ágil y económico. ¿Y quiénes son los integrantes que pueden lograr eso? A través de esas reglas procesales. El juez y los abogados que representan a las partes. El juez, porque el juez es el que tiene el control del caso. Él tiene la responsabilidad. Y eso está en el Collazo Maldonado, que más adelante discutiré, del 151 de PR, sobre que el juez Rebollo discute ampliamente la responsabilidad que tiene un juez y la discreción que tiene el juez en el manejo del caso. Por lo tanto, cuando se inicia un caso, usted tiene que tener presente que si ese juez cuenta con es diligente, el juez es diligente, es estudioso, conoce el expediente y sabe lo que es controlar el caso, el manejo del mismo, y tiene a su vez dos abogados competentes que van en esa misma dirección, el litigio no se va a entender. Pero, ¿qué pasa cuando se extiende? Pues entonces, hay cosas que hay que tener presente. Cuando un abogado asume la representación legal, tiene que tener presente cuál es la responsabilidad en que incurre. Ese abogado tiene que reconocer que la firma de él es lo más sagrado, porque ¿qué está aseverando con su firma? Y eso está en la regla 9. La regla 9 dice, y vamos a leer la parte pertinente, 9.1, que la firma del abogado o la abogada o de la parte equivale a certificar que está hábil y disponible para cumplir con los señalamientos y las órdenes del tribunal, que ha leído el escrito y que de acuerdo con su mejor conocimiento, información y creencia, formada luego de una investigación razonable, dicho escrito está bien fundado en los hechos y respaldado por el derecho vigente, y que no se ha presentado con el propósito de causar una injusticia, dilación u opresión o de aumentar el costo. Si se firma un escrito en violación a esto, la regla provee para imponer sanciones y honorarios y demás. Pero ¿por qué llegar a eso si el abogado reconoce que lo más valioso que él tiene es su firma? De hecho, ese abogado tiene la responsabilidad de que si un compañero le pide que firme un documento, de revisarlo, porque la firma no se delega. Usted tiene la responsabilidad, si usted va a firmar, de que eso es. Si usted tiene una paralegal en su oficina y es la que prepara los documentos, usted tiene la responsabilidad de revisarlo, no firmarlos a ciegas como muchas veces. Por tal razón, tiene que ver, hay algo bien importante cuando usted acude a las vistas conforme esa misma regla 9, usted tiene que ir preparado.
Usted no puede ir sin estar preparado. Se espera que cuando ese abogado asume la representación legal, está debidamente preparado. La regla 9.3 dice que la comparecencia de un abogado o abogada a cualquier vista, conferencia o procedimiento sin estar debidamente preparado o preparada podrá ser considerada conducta constitutiva de obstáculo para la sala administración de la justicia. Y el tribunal, en el ejercicio de su poder inherente de supervisar la conducta de los abogados y abogadas que postulan ante sí, podrá, a iniciativa propia o a solicitud de parte, imponer sanciones económicas o de otra naturaleza o descalificar a un abogado. Hay alternativas para el tribunal en el manejo del caso, atender esa demora, esa dilación o esas tácticas dilatorias. Yo comparto con ustedes, a través de mis diferentes trabajos en la rama judicial, los distintos jueces presidentes, lo más que le preocupa al Poder Judicial es que se atiendan los casos con prontitud, con premura, porque no todos los casos que llegan al tribunal son complejos. Lo que requiere es el compromiso y la voluntad de poderlos atender y resolver con premura. En el caso de Inré Collazo Maldonado, que yo mencioné anteriormente, que es el del 159 DPR 141 del 2003, que el juez ponente es el juez Rebollo. Y yo los exhorto a que lean ese caso, como decía don Miguel Velázquez, de hamaca. Porque es un caso que uno aprende, y lo lee y lo relee y uno aprende. En este caso, la juez Georgina Candar, que fue compañera de nosotras, una excelente juez, refirió al Tribunal Supremo la conducta desplegada por los abogados en el caso. El cliente no radicó querella, pero el problema en el caso fue que se dilató 2 años porque él anunció que había un perito, no contestaba el descubrimiento de pruebas, no presentaba las cosas, y había un perito y un perito que al final resultó que no existía, que no lo había. El caso se terminó, se le impusieron las sanciones al abogado y demás, pero ella lo refirió al Supremo. La juez Naveira y el juez Andreu, que en paz descansen, disienten porque entienden que esto no debió ser atendido como un asunto ético, en virtud de que el procurador general de aquel momento, Carlos Fior, dijo que había una práctica muy intensa por parte de los jueces de instancia de estar refiriendo a abogados. Yo difiero de la apreciación del procurador porque lo cierto es que la regla dice que el tribunal puede hacer ese referido y puede hacerlo cuando se dan estas situaciones. Es más, tiene el deber de actuar, porque estas situaciones que van en detrimento de la impartición de la justicia y del sistema, el tribunal no se puede quedar quieto y callado y para ser partícipe. Y en ese caso al abogado lo suspendieron 3 meses de la abogacía. ¿Ve? Y esas cosas por no ser diligente. Licenciada, voy a cambiar un poquito la situación de hecho, ¿verdad? Ya que usted trajo lo de la regla 9 sobre la firma del abogado en un documento. Pues resulta que en la situación de hechos que yo le narré, el señor cliente quedó un poco disgustado con su abogado y recurrió al Tribunal Superior pro se, sin representación legal. Ahora le pregunto, ¿cómo, verdad, se atrasa, se adelanta, qué efecto tiene, qué implicación tiene en el caso la comparecencia de un demandante, ya en este caso, por derecho propio? Porque ya usted habló de la obligación del abogado, de su firma, de que tiene que cumplir con todas las reglas, de que tiene que, ¿verdad?, ceñirse a los cánones de ética. Pero entonces, ¿cómo se maneja la situación si el señor cliente llega sin abogado? Muy bien. Cuando van por proceso, ¿verdad?, que le toca a uno del otro lado un proceso o el tribunal tiene ante sí un proceso, la regla número 9.4 dispone cómo es la representación por derecho propio y establece una serie de requisitos y responsabilidades que tiene que cumplir el tribunal para poder identificar si esa parte se puede representar por derecho propio. Y están los criterios claros, si está capacitado, si no va a obstaculizar los procesos, si puede, la complejidad del asunto.
puede atenderla, una serie de criterios. Y va a estar el abogado de la otra parte también trayendo información sobre eso, porque tiene que colaborar en esa determinación, va a tener que poner a la luz. Eso es una determinación de mucho cuidado, porque puede ser, miren, ellos, y quiero decir esto, el proceso no va privilegiado, porque el tribunal no tiene responsabilidad de explicarle el derecho. Se supone que el proceso conozca la norma y cómo la va a trabajar. No es el juez quien va a hacer el caso por él. Eso no le toca al juez. Eso para que quede claro. Para que no crean que va a estar parcializado a favor del proceso porque no sabe. No. Eso la regla es clara. Ahora, tiene que ser una determinación conforme los hechos que allí se presenten, lo que exprese el caballero, lo que se evalúe, la naturaleza del complejo. Yo veo muy difícil que en el caso que presentaron aquí, este señor pueda estar por derecho propio. Porque esto es un caso que el abogado cuando lo recibió debió sentarse, estudiarlo, debió evaluar verdaderamente si ameritaba ir a la sala municipal. Mi consejo es que no fuera, porque esto es un asunto de mayor complejidad que debió radicar de inicio en la sala superior y pedir la paralización de la obra. Gracias a Dios que la juez ordenó la paralización de la obra, pero la complejidad del asunto requería una sala superior, porque puede que requiera presentación de prueba pericial. Perdió un tiempo valioso mientras estaba pendiente la citación. Claro, esto responde a que de ordinario en el pasado se acudía y en los pueblos pequeños todo se atendía en la sala municipal, porque es el primer foro de contacto de los ciudadanos. Pero en la medida en que las controversias son más complejas, pues las mismas no responden a la competencia de la sala municipal. Y sobre eso hay que estar alerta. Y uno no debe sorprenderse. Las cosas cambian, y más ahora en tiempos de pandemia, que todo ha cambiado, se los digo. Debió acudir a la sala superior. Se pudo haber explorado tal vez una mediación, pero porque el tribunal pudo haberlo referido a una mediación. Pero porque la mediación es ir a cumplir con la orden del tribunal del referido a mediación es obligatoria, pero mediar es voluntario. Pero tratándose de vecinos, pudieron haber ido a mediación tal vez. O tal vez los abogados pudieron buscar una solución, porque los abogados se supone que puedan dialogar. Hay soluciones buenas para todas las partes. Y estos son casos, si van a ser vecinos toda la vida, que deben dialogar, deben buscar avenidas de consenso. Pero eso, cuando se está en proceso también, el tribunal tiene que estar muy alerta por si el señor se convierte en una piedrita en el camino y hay que descalificarlo y ordenarle que tenga abogado. Hay que hacer una resolución para descalificarlo y pedir que tenga abogado. Yo recuerdo que yo tuve un caso que tenía expediente, un caso de otra sala que estaba cerrada, y me lo asignaron, y el señor, en un asunto ya concluido, le ordenaron que viniera con abogado. Se plantea un nuevo asunto, el abogado pide que tenga abogado, el señor dice que no, que se puede representar, hago la evaluación, se pudo representar. Casi le gana el caso al otro. En el contra que hizo, una cosa maravillosa. ¿Y qué sucedió? El caso terminé y metí la resolución y se regresó a la sala que abrieron de donde era su origen. ¿Qué pasó en aquella sala, en la vista que hubo señalada con relación a otro asunto nuevo? No sé. Yo sé que los gritos del señor se oían en mi sala y lo llevaron esposado. O sea, necesitaba un abogado. O sea, y hay que tener cautela. Hay que tener mucha prudencia para tratar a esa población con respeto, con sensibilidad, pero sabiendo lo que hay que hacer. Entonces, hay una cosa que también a mí me ha llamado la atención, y en este caso no pasó, pero sí comentó, salió de ayer. Mire, uno es dueño de lo que habla, ¿verdad? Uno es esclavo, es dueño de lo que calla y esclavo de lo que dice. Y el estar haciendo esas expresiones allí, además de ser de mal gusto, son imprudentes. A usted le perjudica, usted no las hace. Usted piense lo que usted quiera, pero no las diga. Y no se las diga al cliente, porque la comunicación con su cliente debe ser lo más abierta posible, pero a la misma vez la más clara en conforme al derecho, para que no tergiversen. Y entonces, porque los abogados y los jueces y el sistema siempre es objeto de crítica. Usted tiene que trabajar para enaltecer esa visión, para que la gente sepa que lo que se afirma es falso. No puede ser. Entonces, hay un caso interesante que yo lo traigo en comparación con el de Collazo Maldonado, que es el INRE Lugo Quiñones. En este caso, el del tribunal del 2021, TCPR 02-2021.
En este caso, el tribunal ordenó en 2 ocasiones que le presentara memorando de derecho. A mí no me gustaba ordenar memorando de derecho, porque si los escritos estaban completos, se supone que los escritos vengan completos, pues tú no necesitas un memorando de derecho, tú consultas los libros. Pero si el escrito no está completo, pues en su discreción el tribunal lo puede hacer. Cada cual sabrá cuando lo necesita. Y yo, este abogado había presentado el informe de conferencia de antelación al juicio con el Pritaya, con toda la teoría y todo, y entendía que no tenía que presentar memorando de derecho porque todo estaba allí. Puede entender lo que él quiera, pero lo tenía que presentar, no hay duda. ¿Qué pasó? Que en la resolución que emitió el tribunal hizo constar que no se sometió el memorando de derecho e impuso sanciones. Y el cliente se querelló al Tribunal Supremo. El Tribunal Supremo, luego de evaluar toda la situación con un comisionado, determinó que violó los cánones de ética e impuso una sanción de suspensión de 3 meses de abogacía, pero también la extendió a la notaría, que no estaba en controversia, y lo suspendió de la notaría 3 veces. Moraleja, cumpla con las órdenes del tribunal. Ahora mismo yo me sorprendo que los tribunales emiten órdenes y no las contestan, no las cumplen. No hay excusa para ello. O sea, tenemos todos que ser responsables y obedientes, porque el derecho es rogado. Cuando usted quiso ser abogado, pues usted sabía que iba a rogar, a pedir que le resolvieran algo. Así que usted tiene que cumplir. Bueno, de lo que ha expresado la compañera Grisel Lugo, podemos colegir, ¿verdad?, que para que haya una tramitación de casos de excelencia, que es lo que buscamos, ¿verdad?, llevar el mensaje de cuán importante es la imagen de los abogados en la consecución de la solución de los problemas de sus clientes. Los clientes quieren que les resuelvan, pues podemos lograrlo tal vez, ¿verdad?, como ha dicho la licenciada Grisel Lugo, siendo responsables, manejando con corrección las reglas de procedimiento civil, ¿verdad?, y respetando las órdenes emitidas por el tribunal. Eso va a contribuir a una abogacía de excelencia. Y no solo eso, en la medida en que ese expediente esté completo, si hay que acudir al apelativo, si alguna parte acude al apelativo, usted va bien. Ya mismo vamos a ir al apelativo. Pero si lo tenemos en agenda, licenciada. El expediente está completo, usted ha sido diligente. No sé si la licenciada Keila Díaz quiere añadir algo a lo que ha expresado la licenciada Lugo. Sí, definitivo. He disfrutado mucho esta conversación porque es como si nos leyeran la mente y es como exacto, estoy completamente de acuerdo. Solo quisiera añadir algunas observaciones que me vienen a la mente y pensando en lo que es la dinámica en sala municipal, y también porque a lo largo de los 4 años que tuve también designación de superior, así que sé de lo que está hablando. Sí. Lo vivió. Sí, a mí me llamó mucho la atención de la situación de hechos y de lo que está mencionando también sobre la actitud del profesional del derecho, que debemos recordar que el Código de Ética Profesional en sus cánones 13 y 14, al igual que el 15 de Ética Judicial, tratan este asunto sobre la solemnidad, el decoro que debe prevalecer en sala, ese respeto que nos debemos ante, como bien dijo, las categorías que toca el Código de Ética Profesional, al tribunal, al colega, a las personas que son parte del procedimiento y demás. Vamos a evitar estos ataques impropios entre colegas. Esas cuestiones personales están vedadas por el Código de Ética Profesional. Ya hablamos sobre los ataques al tribunal, pero con relación al cliente también. Si usted, abogado, abogada, sabe que la cosa está caliente entre las partes del caso, siéntese con su cliente, dígale, quédese quietecito ahí en la silla, evite el lenguaje hasta corporal, no mire, no haga muecas, no interrumpa y sobre todo no hable sin mi autorización, porque cuántas veces el cliente abre la boca y daña el caso. Sí. De la misma forma es preciso, somos humanos, somos humanas, somos humanes,
Hay veces que los ánimos se caldean, estamos cansados, hay mucho estrés. Bien dijo que el ambiente en sala municipal, hay veces que tú tienes tu problema, que es el mayor problema del mundo, y estás al lado de una persona arrestada que evidentemente la está pasando peor que tú, y al otro lado tienes a una víctima que visiblemente está afectada físicamente. Si la cosa está tan tensa, recordemos que también podemos solicitar el auxilio del tribunal. El juez, la jueza, el juez tiene el deber de asegurarse de que todo sea solemne, de que nadie se falte el respeto, de que ninguna parte sea hostigada. Si ya uno siente que estás caliente por dentro, pida un receso. En lo que los ánimos bajan, vamos a evitar las sanciones, vamos a evitar el desacato, vamos a evitar esos extremos. Y en cuanto a esa persona que va por derecho propio, mire, no se alegre porque prevaleció, porque está en ventaja. Usted ahí se tiene que esforzar por velar por los intereses de su cliente, pero a la misma vez mostrarle respeto a esa persona que está en clara desventaja ante usted en la medida de que no tiene un abogado, abogada que les represente. El juez, la jueza, sea paciente con esa persona, sea tolerante. Es verdad que no tiene que explicarle todo el proceso, pero tiene que saber comunicarse. Tiene que saber comunicarse, tiene que saber identificar cuándo la cosa se está calentando para detenerla, hacer la pausa y no permitir que llegue a mayores. Y lo otro que quería mencionar, que también está en la situación de hechos, es cuánto nos preparamos para el caso. ¿Cuántas veces vimos vistas que se extendieron demasiado porque evidentemente el representante legal no conocía su caso, porque evidentemente no tenía una estrategia, porque en la presentación de la prueba repitió todo 10 veces? Mire, vamos a objetar cuando sea necesario objetar. Si de pronto se sigue repitiendo el fundamento de la objeción, pídale auxilio al tribunal. Si usted ve que el directo se limitó a ABC, use el cross para ABC. Y si usted quiere argumentar sobre derechos, reserve eso para el final, para el turno de argumentación. ¿Cuántas veces yo no vi que en el contrainterrogatorio me repetían el directo completo? Así es. Y era como ver la vista otra vez. Y si usted le añade a eso, que es una vista con traductor, que todo se duplica, ni hablar. Así que créannos, cuando nosotras les decimos, y estoy segura que todas coincidimos, que los jueces se dan cuenta cuando usted conoce su caso, y también se dan cuenta cuando usted está improvisando. Y por bueno que usted esté improvisando, rara vez eso podrá inspirar un poco de admiración, pero rara vez va a operar a su favor en cuanto al manejo del caso. Y eso sería lo que tengo que añadir. Licenciada Cortés, usted que también vivió la experiencia de la sala superior, algo que tenga que añadir a lo que han dicho las compañeras y con lo que concurro plenamente. Escuchando a las compañeras, me viene a la mente el concepto de la buena fe, actuar con buena fe. Pienso que eso es esencial en el ejercicio de nuestra profesión. Sí. Cuando mencionaba la comparecencia por derecho propio, a los jueces se les exige ser empáticos, pero también a los abogados. No hay por qué hostigar a alguien que acudió solo al tribunal. No se logra más por arrinconarlo, por hostigarlo con preguntas, no se logra más. Tal vez usted logra más de la otra manera, dando confianza. Tal vez recibe más en esas preguntas que se hacen en ese interrogatorio. Así es. Lo otro también que me gustaría puntualizar es el descubrimiento de prueba. Las reglas son bien claras, específicas. Hay amplitud de mecanismos de pruebas disponibles para utilizar. Y a veces solo se usan interrogatorios y a veces incompletos de los que no se saca ninguna información. Sí, sobre eso, perdone que le interrumpa, compañera, pero en mi experiencia vi mucho uso de la regla 34 de procedimiento civil, que es la regla, ¿verdad?, que ordena que los abogados se tienen que reunir para ¿verdad?, discutir las diferencias en las contestaciones en los pliegos de interrogatorio. Hay una tendencia muy grande de los abogados y las partes de querer guardar información, de no ser amplios en su descubrimiento. Y
y me gustaría que comentara un poco sobre eso. La Esa fue la diferencia. experiencia que yo Descubrimiento, viví. la palabra es clara, descubrir, no es ocultar. Entonces, cuando ocultamos, actuamos con mala fe y eso es, ¿verdad? Éticamente no me parece que sea bien visto. Así que al hacer uso de esa reunión, no es enviarle su parte del informe por correo electrónico, como sé que se acostumbra en muchas, ¿verdad?, profesionales. Esa reunión se logra mucho, se logra hasta la transacción, usualmente se logra cuando se da la reunión física, ¿verdad?, o por las vías ahora que tenemos, ¿verdad?, más accesibles electrónicas. Pero es importante que se haga uso de ello correctamente. ¿Por qué? Porque eso es lo que va a permitir la disposición del caso. Las vistas de pretrial, como le mencionamos, ¿verdad?, en el uso común, no son pro forma. Yo recuerdo una vez que un abogado me dijo, ay, mira, fui a la sala del juez X, Dios mío, tuvimos como 1 hora allí discutiendo ese informe, él fue inciso por inciso, y yo dije, ¿qué pensaba que él iba? Hizo su trabajo. Así que tiene que ser. Particularmente con las estipulaciones, Exacto. el poder identificar, valga la redundancia, qué asuntos podemos estipular, cuánto nos ahorramos cuando esos abogados, abogadas pueden hacer unas estipulaciones completas sobre lo que no está en controversia, que nadie gana ni pierde porque se adelanta esa presentación de pruebas. Aparte que la regla impone el deber al juez de explorar si pueden llegar a un acuerdo. Claro, El juez tiene esa claro. responsabilidad y está escrito. O sea, eso es muy, para que se pueda llevar a cabo la misma. Se litiga lo que está en controversia, lo que no está en controversia, ¿para qué se va a presentar prueba? Sí, también sobre ese particular, hay también otra tendencia. Hay los que no quieren descubrir y hay otros que son los que quieren vaciar las gavetas de sus escritorios y traer al tribunal una prueba que no tiene ninguna relevancia y que se hace con el objetivo de hostigar a la otra parte, ¿verdad? Así que están los dos extremos. Una abogacía de excelencia no se logra ocultando pruebas, pero tampoco presentando pruebas que no tienen nada que ver. Miren, sobre eso, por ejemplo, yo siempre usaba este ejemplo, yo le decía, mire, si esta es una demanda de una corporación, ¿por qué usted me tiene que traer el certificado de incorporación si no está en controversia de que esa corporación existe, está incorporada? Ese no es el issue aquí. Está estipulado. Aquí lo que estamos hablando es de que esta corporación le debe un dinero a McDonald's, digamos, pero aquí yo quiero el certificado de incorporación. Y así hay muchos ejemplos de prueba de documentos en abundancia que lo que hacen es retrasar el proceso porque tenemos que leerlo, ¿verdad? Así que... Y llevar a confusión, porque puede confundirse el tribunal y hasta la otra parte. Entonces se requiere un esfuerzo mayor. Claro. Una energía, más tiempo para poder sacar el grano de la paja. Sí, que eso me recuerda un ex compañero del tribunal ante el cual yo postulé hace muchos años, que decía que el derecho era a ser oído, no a ser leído. Sí, porque a veces nos traen cosas para leer que no tienen nada que ver con el caso. Ciertamente, y cuando presenten esa regla 34, tengan la cautela de que en esa que incluyen la certificación que piden, de que se hizo ese trabajo, de que usted trató de hablar con la otra parte y no fue posible, porque si usted no hace esa aseveración cuando la presente, el tribunal no la puede atender, claro, lo va a devolver, y eso pues es más alargar el proceso. Bueno, ahora vamos a discutir, ¿verdad? Todos estos aspectos que hemos señalado sobre cómo deben manejarse los casos. Ya hemos visto en el ámbito municipal, en el ámbito superior, y ahora nos vamos a colocar, ¿verdad?, en el Tribunal de Apelaciones, que para eso tenemos a la distinguida compañera Nereida Cortés, que fue jueza del Tribunal de Apelaciones. Yo estoy aquí hoy disfrutando muchísimo porque de verdad esto es un panel de lujo. Es muy bueno porque yo
francamente creo firmemente que nada sustituye la experiencia. Esas reglas y esos libros, cada cual tiene su propia interpretación, ¿verdad? Y no es hasta que llegamos al tribunal a ponerlos en función que podemos verdaderamente ver su alcance. Bueno, unos datos de la licenciada Nereida Cortés González, que hoy nos acompaña. La licenciada Nereida Cortés González, luego de obtener su Juris Doctor de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico en el año 1986, incursionó en la práctica privada de la abogacía y la notaría. Poco después sirvió al país desde el Poder Judicial de Puerto Rico durante más de 31 años. Como funcionaria pública de carrera, se desempeñó como oficial jurídico, jueza municipal, jueza de distrito designada, jueza superior y jueza de apelaciones. Presidió salas de criminal, asuntos de menores y de civil contencioso. Además, ocupó el cargo de inspectora de protocolos en la Oficina de Inspección de Notarías adscrita al Tribunal Supremo. La licenciada Cortés González posee una vasta experiencia administrativa tras desempeñarse por 18 años como jueza administradora regional de Ponce y jueza administradora auxiliar del Tribunal de Apelaciones. Es integrante de la Comisión de Derecho Civil de este colegio, al que también me privilegia pertenecer, como a todas las demás compañeras, y que por cierto acabamos de ser premiadas con el premio de la Comisión del Año. Así que felicidades a los demás compañeros y a la presidenta, la licenciada y profesora Migdalia Fraticelli, por ese logro. La verdad que ella nos anima muchísimo para estar aquí. Sí. Así que perdonen la digresión, la breve digresión, pero es que tenía que decirlo del premio. Lo ganamos. Bueno, la licenciada Nereida Cortés González, como les decía, es parte fundamental de esta Comisión de Derecho Civil, al que ha estado afiliada por más de 3 décadas. Ha sido parte del Comité de Redactores para la Junta Examinadora de Aspirantes al Ejercicio de la Abogacía y la Notaría y miembro de la Comisión de Acceso a la Justicia de Personas en Condiciones de Vulnerabilidad del Organismo Internacional Consejo Judicial de Centroamérica y el Caribe. Ha fungido como profesora conferenciante en la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico y forma parte de la Facultad Docente de la Academia Judicial Puertorriqueña, donde ofrece cursos sobre temperamento judicial, ética, el uso del poder del desacato y destrezas de comunicación efectiva. Además de haber sido distinguida por sus ejecutorias profesionales como jueza, ha recibido diversos reconocimientos públicos por sus aportaciones comunitarias desde el campo del derecho. Bienvenida nuevamente, saludo formal a la compañera Nereida Cortés, a quien hace muchos años, ¿verdad?, que también conocemos y es un placer que esté aquí con nosotros hoy. Licenciada, le pregunto si usted, que ha estado, ¿verdad?, en los 3 roles, ¿verdad?, usted que fue jueza municipal, tuvo designación de distrito, fue jueza superior y sus últimos años no solamente formó parte de los paneles de jueces del Tribunal de Apelaciones, además fue subadministradora, así que pienso que habrá visto todo o casi todo en lo que tiene que ver, ¿verdad?, con el quehacer nuestro de la abogacía. ¿Usted puede percibir o hacer alguna diferencia entre lo que hemos dialogado en la mañana de hoy todas aquí sobre el desempeño de los abogados a nivel apelativo, ¿verdad? Nosotros los hemos visto en acción, en el litigio, en el fragor de esa litigación a nivel de primera instancia,
yo me pregunto si eso se trasluce al trámite apelativo. Si usted, ¿verdad?, cuando revisa un expediente que llega a la consideración, o cuando revisaba, se nos hace difícil dejar de ser jueza, somos jueza para toda la vida. Si usted podía identificar si se cumplían o no las reglas éticas, si el abogado que estaba acudiendo al tribunal apelativo, usted podía ver desde sus escritos si cumplía con las normas éticas que nos regulan. Un saludo cordial, permítame antes que nada enviar un fraternal abrazo a esa audiencia que nos escucha y un saludo también fraternal a mis colegas y amigas del panel. Pues en respuesta a su pregunta, debo destacar que no veo ninguna diferencia, ¿verdad? Pues, comparto, ¿verdad?, aquí lo que es mi vida profesional durante estos años. Y no hay ninguna diferencia por razón de que la comparecencia que hace un abogado o una abogada la haga en una sala municipal, en una sala superior, o la haga en un foro apelativo, incluso en un administrativo. Y es que nuestra profesión está ligada a los más altos valores del ser humano. Escuchaba a las compañeras hablar de honestidad, de respeto, y esos son los mismos valores que se le espera y se espera de cualquier ser humano. Así que para el abogado, ¿verdad?, es lo mismo. Sin embargo, en el caso del profesional del derecho, tienen una particular importancia porque realmente son cualidades que se le exige por razón de su profesión. Y no importa si está compareciendo a un tribunal o si está en la comunidad o incluso está en su hogar, son valores ligados a él profesionalmente. Porque usted podrá vivir en una urbanización, en un condominio, y su vecino podrá ser el ingeniero tal, o el funcionario o el empleado de la fábrica tal, o cualquier otro funcionario público, ¿verdad?, distinto a los jueces. Pero en el caso de los abogados y abogadas, usted escucha siempre, ay, vive el licenciado tal, ay, virgen, el licenciado llegó borracho, ay, virgen, el licenciado está levantando la voz. En el caso de los abogados y abogadas hay unas exigencias particulares más allá de lo que es la inteligencia o las capacidades intelectuales, más allá de lo que podríamos decir que sea su desempeño, ¿verdad?, en una sala de un tribunal. Pero hay unas cuestiones morales que van intrínsecas a la profesión porque la gente nos está mirando constantemente y nos distingue. Sí. Nos distingue. Así que en ese sentido le diría que esos valores son realmente los mismos. Las compañeras han hablado, ¿verdad?, sobre el rol en el ámbito del litigio desde el Tribunal de Primera Instancia, pero yo les voy a pedir que me acompañen a ver esos valores y esos principios desde la óptica apelativa. Como sabemos, ¿verdad?, los profesionales del derecho que escogen representar personas, ¿verdad?, en una controversia, son asesores legales y son defensores, ejercen, ¿verdad?, esas dos funciones. Por ende, quien les contrata confía en el buen juicio profesional de ellos. O sea, pone toda su confianza en esa persona con la quien se sentó, dialogó y decidió contratar. La abogacía, como decía la compañera Lugo, es para personas que les gusta estudiar. Al que no le gusta estudiar no puede ser abogado, porque es que la abogacía requiere estudio constante, estar al día. Todo el tiempo. Todo el tiempo, porque esa persona confía en usted. Así que si un profesional decide ofrecer sus servicios en la práctica apelativa, va a tener que prepararse. ¿Cómo? Estudiando, conociendo la reglamentación aplicable a los procesos apelativos. Y debe actuar con honestidad si no lo conoce, si no está preparado y no está en la disposición de hacerlo. Que no nacemos sabiendo, o sea, vamos, ¿verdad?, aprendiendo, vamos conociendo. Siempre tuvimos un primer caso del que no sabíamos nada, pero fuimos preparados, como decían ellas.
Así que esa inexperiencia hay que decirla. Mire, yo no practico en el foro apelativo, yo lo voy a referir a otra persona o no le puedo tomar su caso. Y si resulta que fue un caso que le designaron de oficio, como ocurre, pues entonces sea honesto con el tribunal, infórmele, miren, nunca hemos ejercido, no tenemos el conocimiento, no tenemos la práctica, pedimos el relevo. O por favor, desígnenos un compañero o compañera con experiencia que nos pueda asistir en esta representación. Ese es el deber ético que hay que cumplir. Entonces, cuando yo era la jueza de apelaciones, por ejemplo, se me hacía bien fácil detectar qué abogado o abogada dominaba la práctica apelativa e incluso quién había hecho un recurso a la ligera. ¿Por qué? No solo porque no hiciera uso de las reglas básicas, ¿verdad? De uso de letra, de tamaño, de márgenes, etcétera, sino también porque hacían citas fuera de contexto o citaban las decisiones del Tribunal Supremo con JTS, de la desaparecida, de la publicación de hace tiempo. O sea, no tomaban el tiempo ni de ir a una tabla de equivalencias para citar de manera correcta. Y en este sentido, ¿verdad?, es menester destacar que la apariencia que muestra un abogado, no solo físicamente, ¿verdad?, en una comparecencia física, sino por escrito, da mucho que decir. Y todo lo que se escribe lleva, ¿verdad?, un mensaje de la forma en que lo hacen, la forma en que se proyecta. Y no solo impacta su reputación profesional, sino que causa un impacto sobre la comunidad profesional de la abogacía en general. Así que es importante, me parece que es un punto muy importante eso. También conozco de varios casos en que una parte litigante con alta probabilidad de prevalecer en su caso perdió ese derecho a apelar por el desconocimiento del abogado, porque no fue un abogado que estudió. Ejemplo, un abogado que toma un caso laboral, pues mira, la norma dice son 10 días para llevar el recurso. El caso de desahucio, 5 días. El caso de impugnación de subasta, 20 días. Y no tienen idea cuántas partes perdieron su derecho y pierden hoy día su derecho a presentar un recurso apelativo porque su abogado pensaba que aplicaba una norma general para todos los recursos de 30 días. Porque esa es la norma general en el reglamento. Lo que mencionábamos ahorita sobre el deber del abogado de no tomar casos sobre materias de las que desconoce ¿verdad?, sin estudiar, que lo decía la licenciada Grisel Lugo. ¿Sí? Exactamente. Y yo pienso que lo peor la peor experiencia para un abogado y el riesgo mayor, ¿verdad?, que está envuelto, que es nuestro título, es cuando nos tenemos que sentar con un cliente a decirle, mire, el caso se desestimó porque no teníamos jurisdicción, y no teníamos jurisdicción porque, ¿sabe qué?, este abogado no lo presentó a tiempo. Yo me muero. Esa tiene que ser el trago más amargo que puede pasar cualquier profesional del derecho. Rogar que no venga una querella. Al igual que en instancia, hay que estudiar. Eso es así. ¿Y cuál es la moraleja? Que el ejercicio de la abogacía requiere de un compromiso, de estudio constante, de organización y diligencia, como decía la compañera. Exige presteza y estar bien alerta. Pero ese es el que no conoce, vamos a decir, ese es el que no estudia. Pero también tenemos el que conoce, el que estudia, pero no lo hace de la manera correcta. Que confía tanto en él o delega en otra gente y no lo hace de la manera correcta. Entonces, lo primero que debemos tener en cuenta es que estamos hablando hoy, ¿verdad?, de la excelencia en la profesión. Que el profesional de excelencia no deja las cosas para lo último. Porque si lo dejas para el último día, cualquier cosa puede pasar. Se fue la luz.
se fue la luz, me enfermé, pasó una emergencia y eso no va a extender los términos. La mayoría de estos términos, hay algunos de cumplimiento estricto que admiten justa causa, pero en su mayoría son términos jurisdiccionales, que una parte se quedó sin un derecho. Eso es lo preocupante. Entonces, nada pienso que refleja mejor imagen que un profesional de derecho muestre que es cuidadoso, que escudriñó los hechos del caso antes de decidir llevar un asunto en apelación, que se sentó con ese cliente, que le explicó cuánta probabilidad hay de prevalecer, cuáles son las fortalezas y cuáles son las debilidades también. Y que ese recurso apelativo se llevó no porque el abogado decidió hacerlo, sino porque se sentó con su cliente, se razonó y fue el cliente quien tomó la determinación y le autorizó a él hacer la presentación de ese recurso. Así que ese abogado diligente, eficiente, preparado, que conoce, ese es el que facilita la labor judicial y realmente representa adecuadamente a su cliente. Correcto. Así que créanme que mi mayor satisfacción como jueza fue precisamente presidir esos juicios en que las partes se habían esforzado a través de sus representantes legales, que llevaban los documentos organizados, que hacían presentaciones magistrales de la prueba, que aplicaban correctamente las reglas de evidencia. Y eso era lo que, ¿verdad?, me causaba satisfacción, porque tú decías, ay Dios mío, que vengan más casos como estos. Y no importa la complejidad, la complejidad no era lo importante. Y así se veía entonces reflejado a nivel apelativo. Bueno, a nivel apelativo de igual manera pasaba. Créanme, contar con abogados que te presentaban recursos organizados, que, como te digo, no importaba igualmente. Podía ser el caso de 20 abogados de materias tal vez que uno como juez tampoco había nunca trabajado, casos técnicos con peritos. Si la manera en que se presentaba toda la información relacionada a ese caso, ¿verdad?, se recogía todo, era de manera organizada, estaba escrito de manera coherente, esos abogados le imprimían de alguna manera como una marca, un estilo particular que hacía que se distinguiera en relación con otros escritos. Eso facilitaba mucho la labor. Yo no tenía que estar adivinando qué fue lo que quiso decir el abogado aquí. Aquí, ¿cuál es la súplica? Pero es que esta súplica no se relaciona con esto. En ocasiones señalan el error y no lo discuten. Exactamente. Sí, sí. Así que una presentación de un recurso supone eso, ese estudio. ¿Cuál fue ese error que se cometió en el tribunal de primera instancia que provoca que este recurso deba ser llegado y que fue un error de tal naturaleza? ¿Verdad? Se habla de error manifiesto, de un error de tal naturaleza que podría provocar un cambio. Porque puede ser que no se admitió un documento, pero que no tiene mayor impacto en la prueba. Eso no significa que por eso se va a revocar el dictamen en su totalidad. ¿Sí? Así que depende en gran medida, ¿verdad?, de cómo ese abogado redacte. Sí, y con la particularidad de que pienso que debe ser un poco más difícil para los jueces de apelaciones tratar de entender lo que está planteando el que promueve el recurso, porque no lo tiene de frente como el juez de instancia, que le puede preguntar, mire, compañero o compañera, explíquese mejor porque no estoy entendiendo su teoría, ¿verdad? Ya una vez llegan al apelativo, pues yo pienso, ¿verdad?, que la tarea debe ser, el ejercicio debe ser más complicado. Sí, y debe ser más riguroso de ese abogado. Porque ahora comparto con usted, y perdonen la discreción, el otro día, en un caso, mi esposo es parte del caso y en la otra parte radicó una moción. Y yo le dije, léela, y cuando él terminó de leerla, me dice, diache,
yo te admiro, qué paciencia, eso no se entiende. Y me dijo, pobrecito tribunal, pobrecito juez. Así pasa. Pobrecito Sí, juez. así pasa. Y es que a veces, mira, se apela por apelar. Ah, exactamente. Hay una práctica que a veces la veo, ¿verdad?, viendo televisión, que todavía no ha terminado el caso, le han resuelto algo que es adverso y ya están anunciando, haciendo imputaciones al otro compañero o al propio tribunal, diciendo que van a apelar la decisión. Y no saben ni cuál es el resultado. Entonces, esa práctica no me parece éticamente correcta. Sí, yo pienso sobre eso, licenciada, que no es tan solo el anuncio que hacen los litigantes, ¿verdad?, los abogados y abogadas al tribunal sobre su intención de presentar el recurso. Que es su derecho. A veces es la manera en que lo hacen, porque ciertamente es un derecho, como dice la licenciada Lugo, recurrir al Tribunal de Apelaciones, y entonces en la práctica yo pienso que ellos creen que por anticipar que van a ir al apelativo, pues puede haber otro resultado a nivel de instancia. Así Donde que van a presentar una queja, es la otra amenaza que hacen. Solapadamente. Sí, es que no se presenta un recurso apelativo por simple inconformidad. Claro. Como decía la compañera, tiene que haber un error, ¿verdad? Un error de tal naturaleza o una actitud prejuiciada, ¿verdad? Abuso de discreción. Exacto. Hay unos criterios específicos que establece nuestro ordenamiento. Y recordar siempre que los casos, ¿verdad?, en que un tribunal interviene son casos y controversias. Tiene que haber un caso y una controversia, y tiene que tener ese tribunal jurisdicción, como pasó en la sala municipal con los hechos que nos estaban presentando. Es un hecho, eran hechos de tal naturaleza que debieron ser llevados a la atención de una sala municipal. Le hizo perder el tiempo al cliente, retrasó la disposición de un asunto. De hecho, Gastos también. los asuntos bajo la ley de controversia de estados provisionales de derecho son asuntos que no son finales. Remedios provisionales. Yo vi recursos presentados de una medida provisional tomada bajo una ley 140, ¿entiendes?, sobre la cual el Tribunal de Apelaciones no tenía capacidad para intervenir. Por ejemplo, poniendo una mascota a dormir. Exacto. Así que Provisional. Eso es final, muchachos. Exacto. la facultad del Tribunal de Apelaciones está delimitada en varios aspectos, y el reglamento del Tribunal de Apelaciones y la normativa establece unos límites. De hecho, la regla 40 del reglamento del Tribunal de Apelaciones en los asuntos civiles, la regla 52.1 del procedimiento civil, establece unos límites, delimita, ¿verdad?, y establece unas guías sobre esa facultad que tiene el tribunal para apelar, para que se le lleve una consideración a un asunto a su consideración. Y esas reglas se supone que los abogados lo conocen y vayan por estos incisos y vean, espérate, en cuál de estos casos, estas instancias, podría caer el asunto que yo les quiero llevar a la atención al tribunal. Ese ejercicio es necesario hacerlo antes. Claro. Entonces, otro punto que hay que tener claro, ¿verdad?, son esos errores, ver si hubo algún acto que sea irracional del tribunal, que hubo algo, ¿verdad?, que fue por el furor del momento, que el juez se molestó y por eso, ¿verdad?, pues eso es una actitud que podría ser, ¿verdad?, parcializada en alguna manera, que se llevó en pasión desmedida al emitir un dictamen. En lugar de tomar un receso. Exacto. Así que en estricto, ¿verdad?, rigor jurídico, se debe reconocer que el proceso de evaluación de prueba que realiza un juez del Tribunal de Apelaciones es distinto al que realiza un juez de primera instancia. Que obviamente, cuando hablo de un juez de apelaciones, estoy hablando del panel de jueces, porque los asuntos en el Tribunal de Apelaciones se resuelven de manera colegiada. El reglamento dispone para un panel compuesto por 3 jueces y pueden ser hasta 7. Eso usualmente no se da, pero a veces hay 4 paneles. Hay 4 personas en el panel, ¿verdad?
Pero es importante que se haga entender a su cliente que no se trata de un nuevo juicio. A veces las personas piensan que van otra vez a presentar toda la prueba y demás al tribunal, y no es así. Son, ¿verdad?, unas evaluación de prueba distinta. Se espera, además, que ese recurso que se presente diligentemente. Hay partes promoventes de un recurso que se duermen, y entonces, si se quiere que se atienda con rapidez ese recurso, pues entonces hay que poner al tribunal en condiciones, hay que perfeccionarlo, y el reglamento es bien claro, establece muchos términos específicos en términos de días y demás. Si se toma la decisión de apelar, por ejemplo, un dictamen final en el que se presentó prueba oral, pues entonces va a ser necesario, si se va a cuestionar algún testimonio ofrecido, que se presente una transcripción de esa prueba oral, de ese juicio que tuvo lugar. Así que eso es un trámite que tiene que hacer quien promueve el litigio, y hacerlo con diligencia. Y no tiene que esperar por ninguna orden del Tribunal de Apelaciones, como muchos esperan. Ay, el tribunal, usted no me había ordenado, así que pues mire, por eso no he presentado la transcripción. No, pero que si la regla es clara. Sí, la regla es clara, no espere por eso. No espere una orden para entonces ir al Tribunal de Primera Instancia a pedir la regrabación, para entonces contratar un transcriptor privado. Usted anuncie con diligencia cuál es ese método de reproducción de prueba que va a utilizar. Es una exposición narrativa, es la transcripción. Entonces, si es un caso que no fue complejo, vamos a decir una vista de orden de protección, por ejemplo, y en esa vista de orden de protección declararon 2 testigos que declararon que 10 minutos cada uno, 15 minutos, pues mire, no le haga al cliente asumir el costo de una transcripción de prueba oral cuando le va a dilatar el asunto, ¿verdad?, en una orden de protección que se supone que es un asunto urgente, y hable con la otra parte, si tiene abogado, ¿verdad?, hable con ese otro abogado, o pídale al tribunal que le autorice proveer una regrabación. Gracias a Dios ahora todos los procesos son grabados, ¿verdad? Y se ha provisto por el Poder Judicial este mecanismo que tiene a disposición la ciudadanía de tener esta regrabación, donde simplemente se ordena, se trae a la atención del tribunal, y el panel de jueces se va a sentar a escuchar esa grabación como si fuera leyendo la transcripción. Más económico. Obviamente, claro, eso no se puede hacer en un juicio que tome semanas, pero explore alternativas que permitan agilizar ese recurso y llevarle a la consideración del tribunal los elementos para que esté en posición de poder adjudicar el recurso de manera eficaz. Licenciada, hay una percepción de que entre los miembros de la abogacía, quiero saber si a su entender es una falacia, como dicen por ahí, una leyenda urbana, o es correcto, o qué usted opina. Hay una percepción de que en el Tribunal de Apelaciones hay una tendencia muy marcada a favorecer la discreción judicial. O sea, que es como diríamos coloquialmente, que es cuesta arriba revocar al tribunal de instancia. ¿Qué usted tiene que decir sobre eso? Bueno, esta tendencia, pues no la conozco realmente. Lo que ¿No pasa la había escuchado? ¿Nunca la vio? No la había escuchado, fíjense. Sí, no la vio. Lo que pasa es que tal vez se hace de personas que no conocen los límites que hay envueltos en la revisión judicial y hasta dónde llega, ¿verdad? Porque la discreción judicial, cuando hablamos, es ¿verdad?, esa capacidad que tiene un juez de escoger entre una y otra medida disponible en una otra ley, ¿verdad?, y considerar unos elementos.
pero no es algo que es al antojo, ¿verdad? Ni a la voluntad de eso es lo que dice nuestra normativa. Pero también esa normativa ha dicho que los foros revisores le deben una deferencia a estos foros, llamémosle, ¿verdad?, primarios. ¿Por qué? Porque fueron quien tuvieron ante sí los testigos, fueron quien tuvieron la oportunidad de evaluar el demeanor de esos testigos, quienes adjudicaron la credibilidad. Entonces, partimos de esa deferencia, ¿verdad? Dándole, ¿verdad?, es el beneficio de la discreción judicial que tienen los jueces y juezas. Pero esta es una evaluación que se hace de manera ponderada, ¿verdad?, ponderada, considerando todos los elementos que hubo envueltos y que va a traer esa parte que los cuestiona, porque además dice nuestra normativa que hay una presunción de corrección de esos procedimientos. Entonces, si hay una presunción, esa presunción tiene que ser rebatida y la tiene que rebatir quien promueve el recurso ante el Tribunal de Apelaciones. Bueno, me inclino a pensar que, ¿verdad?, que esa leyenda emana de los abogados y abogadas que no cumplen, ¿verdad?, con todos esos criterios que usted ha señalado cuando presentan los escritos al Tribunal de Apelaciones. Y que del auto surge, que del expediente de autos abajo surge que eso no ocurrió. Exacto. Y que también es sabido de casos donde parte del legajo que se presenta al Tribunal de Apelaciones a veces incluye documentos o una prueba que tal vez el abogado en instancia tuvo la intención de presentarla y se le olvidó presentarla y que debilitó su caso, esa omisión, y vienen y lo presentan en el recurso al apelativo. Le pregunto si usted tuvo la oportunidad de alguna vez ver algún recurso o omiten el que le perjudica. Con esa, ¿verdad? Sí, ¿no? Por eso hablábamos de buena fe anteriormente y de esa diligencia. Yo no creo que las revocaciones, ¿verdad?, o confirmaciones en los recursos apelativos se deba exclusivamente a que hubo, ¿verdad?, esa deferencia a ese magistrado del Tribunal de Primera Instancia, sino más bien a esa poca diligencia que a veces se despliega y a veces de las pobres argumentaciones que se hacen en el recurso. Y por ejemplo, que no le asiste la razón. Sí, además, recordemos que, ¿verdad?, el profesional del derecho es ese profesional que se le reconocen unas destrezas particulares. Claro. Que es saber redactar, que es saber comunicar, ¿entiendes? Entonces, cuando esto ocurre, pues, si no lo presentas adecuadamente, pues no te vamos a entender, ¿verdad? Puedes tener el mejor caso, pero si no lo llevas, entonces no somos adivinos, ¿verdad? Claro. Así que cuando se redactan escritos claros, coherentes, comprensibles, cuando por escrito o de manera oral se expone con organización y de manera concisa, pero completa, todo lo esencial para que el tribunal pueda valorar ese planteamiento, ¿eso quién lo hace? Un abogado de excelencia. En el ámbito apelativo, pues sabemos que los alegatos tienen un límite. O sea, tienes que poner el caso más complejo del mundo, lo tienes que resumir en 25 páginas. Y eso a veces es una labor, ¿verdad?, de mucha compleja, no es fácil hacerlo. Así que hay que aprender a resumir, a poner lo indispensable, lo pertinente, como usted decía. Conviene someter documentos que el tribunal pueda revisar, los documentos esenciales, los que llevan el asunto a la consideración del tribunal. Y no repetir, porque a veces repiten lo mismo y repetir lo mismo no es agradable ni para quien escucha ni para quien lee. Así que a veces es bueno darle a leer el recurso a alguien antes de presentarlo en el tribunal para que mire esos aspectos y realmente podamos poner lo esencial. Que sabemos también, ¿verdad?, que en estos escenarios en que se desenvuelve la profesión son altamente litigiosos, ¿verdad?, que a veces se alteran los ánimos. Lo mismo lo notamos
cuando vamos al escrito. Tú notas a veces una hostilidad hacia el otro compañero o unas imputaciones que no se sostienen en forma alguna contra el tribunal, ¿verdad? Se envuelven, ¿verdad?, en unos personalismos y entonces los abogados tienen que desarrollar esos argumentos con claridad, con solidez. Cuando lo hacen de manera sosegada van a tener más efecto, ¿verdad? Porque no se pierde esa emoción, ¿verdad?, en los planteamientos. Entonces, ligado a esta cualidad, ¿verdad?, yo quisiera mencionar un concepto que se llama temperamento judicial, que se atribuye mucho a los jueces y juezas, pero que es una cualidad de la que debe gozar todo abogado y abogada. Y estoy hablando de la cualidad del temperamento definida por el Tribunal Supremo de Puerto Rico, como ausencia de prejuicio, sentido común, tolerancia, compasión, firmeza, amplitud de mente, paciencia, tacto, cortesía. Todo eso en un ser humano, que se llama abogado. Por otra parte, la falta de temperamento, el Tribunal Supremo la ha definido como no escuchar a los demás, interrumpir a otros mientras están en el uso de la palabra, prepotencia, arrogancia, impaciencia, soberbia, irascibilidad, arbitrariedad y aires de superioridad, que tenemos muchas personas que son así. O sea que eso que usted nos ha ¿verdad?, Eso es indicado, esencial, es lo que humildad. usted entiende, deben ser los valores de la abogacía, ¿verdad? Y aquellos, ¿verdad?, señalamientos que usted ha hecho sobre que no contribuye, del mismo modo lo que acaba de indicarnos, que no contribuye a una abogacía de excelencia. Sí, sin duda, esos son los valores esenciales de la abogacía, lo son. Bueno, creo que ya se nos está acabando el tiempo y agradezco a las compañeras profundamente su disposición, ¿verdad?, para contribuir a este diálogo. Me parece fascinante, me parece que podríamos estar muchas horas más conversando sobre este tema tan importante y que es un tema que ciertamente no pasa de moda. La ética viene desde tiempos ancestrales y está muy vigente y me parece que es sumamente importante que continuemos llevando este mensaje sobre la importancia de un abogado y una abogada bien preparada, diligente. Y jueces estudiosos. Y jueces estudiosos, porque yo cuando hablo de abogado y abogada, pues incluyo a los jueces, que son abogados y abogadas. Este diálogo que hemos sostenido hoy, a mi juicio, pone de manifiesto que para lograr en nuestro país la abogacía de excelencia a la que aspiramos, se requiere de una autoevaluación continua de todos los que participamos en el proceso de impartir justicia. Para ello entiendo que es medular que se abran más espacios como este, que nos muevan a la reflexión sobre cómo estamos descargando nuestras obligaciones y deberes como abogadas y abogados, y que es esencial que seamos conscientes de la importante función social que tiene nuestro quehacer profesional y por ende del rigor ético con el que debemos conducirnos. Una abogacía que se ejerce en hermandad, solidaridad, valentía y respeto, sin duda redundará en una ciudadanía confiada en que sus asuntos legales serán atendidos por profesionales de alto calibre, cuyo fin último es preservar el bienestar y la paz social, así como procurar la tan valorada justicia rápida y económica. Muchas gracias, compañera. Gracias a ti. Ha sido Gracias un a verdadero gusto estar con ustedes y también para mí un verdadero privilegio, nuevamente lo tengo que decir, contribuir con nuestro querido ilustre Colegio de Abogadas y de Abogados. Muchas gracias. gracias. Muchas gracias. Gracias.